Muy buena tarde a todas y todos. Bienvenidos sean a esta primera eh, actividad de las Jornadas Nacionales de Física por parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado. Y esta es la primera participación de una de 6 que vamos a tener a lo largo de este año 2025. Recordemos que estas charlas se van a llevar a cabo cada 2 meses. ¿Sí? La primera es en este mes de febrero y la segunda será posterior 2 meses después de esta. Y un gusto estar con ustedes. Me presento, mi nombre es Giovanni Marín Ortiz. Yo soy divulgador científico de la Secretaría de Innovación, de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el día de hoy traigo una pequeña charla, la cual va titulada como Estamos perdiendo estrellas, ¿vale? Y obviamente vamos a tratar un poquito de estrellas, vamos a platicar un poco de su vida, su formación, un poco sobre su desenlace, pero también va enfocada hacia que nos hagamos conscientes un poco de por qué se da esta pérdida de estrellas en el cielo nocturno y también pues abarcar un poquito más acerca de cuál es nuestra comprensión de la contaminación lumínica, en particular un poco aquí en Querétaro. Sin más por el momento, pues vamos a iniciar con esta pequeña charlita y lo que vamos a iniciar, bueno, con la pregunta que me gustaría iniciar a mí con ustedes es, ¿cómo nos conectamos a las estrellas en la antigüedad? Esta pregunta pues va relacionada sobre, pues sí, efectivamente nosotros en el 2025 tenemos bastante tecnología, ya sabemos que las estrellas se encuentran pues dentro de un espacio enorme que brillan y que al final de cuentas pues son astros, ¿no? Pero en la antigüedad, ¿cómo nos conectábamos con ellas, no? Es decir, ¿cuál era nuestra conexión real con ellas? Y lo primero que empezamos a trabajar es, bueno, lo que empezamos conforme íbamos evolucionando, nos empezamos a relacionar de manera mitológica con ellos y también, ¿por qué no?, de manera espiritual. Es decir, creábamos historias con nuestras observaciones del cosmos, ¿no? Creábamos también una conexión más profunda con nuestro ser, buscando, ¿por qué no?, deidades en estas observaciones que nosotros llevábamos a cabo. Y cada cultura tenía también su propia percepción, su propia cosmogonía de lo que eran los astros. Y una de las estrellas, bueno, la más cercana que tenemos a nosotros, pues es el Sol, ¿no? Y cada cultura había representado al Sol de alguna forma. Por ejemplo, de este lado tenemos en la cultura de Mesopotamia teníamos a el dios Shamas, que Shamas también era la representación del dios Sol. Por otro lado tenemos a la cultura egipcia y en Egipto teníamos al dios Ra, que es este pajarito medio ahí antropomorfo, y sobre su cabeza tiene la representación del Sol. En la cultura inca teníamos a Inti. Esta imagen que yo les muestro es la de un pergamino en donde podemos ver a una persona de alguna manera, no con una pose, digamos así, como de admiración, de devoción hacia esta representación de lo que es el sol, ¿no? Por otro lado, aquí en México tenemos una estructura muy grande por parte elaborada por la cultura teotihuacana, que es la pirámide del Sol. Fíjense que esta
pues espiritualidad también, visto de esta forma, se fue a manifestar o se fue a representar también en la arquitectura, ¿no? En la elaboración de estructuras sumamente grandes para, digámoslo así, conmemorar a las deidades en ese momento. Y tenemos también dentro de la cultura maya a el dios, perdonen si me equivoco con la pronunciación, soy malo con esto, pero es Kinich Ahau, que también era la representación, ¿sí?, del sol dentro de la cultura maya. Entonces ya vimos que pues de alguna manera nos relacionábamos, ¿no? Ya sea con historias, con nuestra mitología, de alguna forma le dábamos una concepción espiritual a la primera estrella que tenemos más cerca de nosotros, al Sol, y lo cual motivó o llevó a cabo a que nosotros siguiéramos viendo el cielo, a observar el cielo nocturno, ¿no? Y una de estas observaciones, bueno, de hecho de las cosas que más se llegaron a observar en el cielo nocturno, pues eran las constelaciones, ¿no? Y la importancia de las constelaciones dentro de nuestra vida cotidiana en su momento permeó en muchas áreas, ¿no? Y algo importante es que, bueno, las constelaciones, por ejemplo, que nosotros tenemos en la actualidad, provienen bueno, tienen sus orígenes grecolatinos. Sin embargo, bueno, de estas 88 constelaciones que en la actualidad trabajamos con ellas, cada cultura tenía la representación de una muy diferente, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, lo que para nosotros es la Osa Mayor o la Osa Menor, para otras civilizaciones representaba otra figura, ¿no? Y de hecho las civilizaciones aquí en México también tenían su propia visión de ellas. En China, por ejemplo, también tenían su propia visión de las constelaciones, pero bueno, conforme el tiempo fue pasando, se fueron adoptando estas constelaciones grecolatinas, ¿no? Y fíjense la importancia de poder observar el cielo nocturno, que también nos llevó a elaborar ya no, también, ¿por qué no templos ceremoniales?, pero observatorios astronómicos, ¿no? Por ejemplo, ese que tenemos aquí es el Caracol, que se encuentra en Yucatán. Y es importantísimo, ¿no?, que esta, digámoslo así, esta curiosidad por observar el movimiento astronómico llevó también a que construyéramos edificios que cumplieran con con ese propósito, ¿no? Y el llevar a cabo la observación de todo este movimiento astronómico de planetas, de estrellas, nos llevó también a trabajar con calendarios, a ser observadores de movimientos cíclicos, a ser observadores de momentos de subida o de subida o de bajada de la marea, de también ver las estaciones del año, lo cual posteriormente nos ayudaría también a saber cuándo eran buenos momentos para poder cultivar, lo cual pues impactó muchísimo a la agricultura, ¿no? Y posteriormente también saber entender o saber observar el cielo nocturno y de alguna manera localizarnos en él, posteriormente llevó a que grandes culturas llevaran a cabo la navegación. Y nos podemos dar cuenta que nuestra relación con las estrellas antes, en su momento, era prioridad, ¿no? Satisfacían ciertas necesidades que nosotros teníamos. Pero en la actualidad esto ha cambiado, se ha visto modificado, ¿no? Y también es válido preguntarme o preguntarnos todas y todos, ¿cuál es entonces la relación que yo tengo con las estrellas, ¿no? ¿De qué manera ahora yo me relaciono con las estrellas? Creo que ya nadie ve las constelaciones para saber si va al norte o si va al sur, o si se sabe, ¿no?, que ya una tal constelación ya salió, pues se acerca la primavera, pues se acerca el invierno, ¿no? Creo que en la actualidad eso ya no lo ocupamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero entonces, ¿de qué manera pues podemos nosotros relacionarnos o de qué forma estamos relacionados con las estrellas, ¿no? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo ha cambiado nuestra relación con ellas en la modernidad? Y es algo en la evolución,
de tanto la ciencia y la tecnología ha sido enorme, ha sido muy, pero muy grande. Ha sido de darle explicaciones mitológicas, espirituales a ciertos fenómenos astronómicos, allá darles una explicación lógica y una explicación racional, ¿no? Incluso a la predicción de estos fenómenos. Y lo cual pues nos llevó también a trabajar con la tecnología, trabajar con nuestras herramientas, por ejemplo, la elaboración de telescopios, ¿no? Se trabajó para elaborar una herramienta que nos permitiese ver más allá de lo que nuestros simples ojos podían observar. Posteriormente, ya no solamente queríamos observar luz visible con telescopios, sino que ahora necesitábamos, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, nos dimos cuenta que podemos observar no solo la luz visible, sino también elaboramos radiotelescopios para captar las ondas de radio, ¿no?, que provienen del universo. Y fíjense que de nuevo volvemos a tener también observatorios astronómicos. Esos observatorios que en su momento teníamos, pues digámoslo así, en la antigüedad, los hemos renovado con mucha más tecnología para poder observar cada vez más profundo en el espacio. Y todo este desarrollo de tecnología nos ha llevado a salirnos incluso del planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, también nos hemos llevado al ser humano a tener una estación espacial internacional en órbita alrededor de la Tierra para elaborar más ciencia, para investigar más, más fenómenos físicos, químicos y biológicos fuera también del planeta Tierra. Y nos llevó también a llevarnos esos instrumentos de observación fuera de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, del lado izquierdo aquí tenemos dos observatorios espaciales. Uno de ellos es el telescopio Hubble y el otro es el James Webb. Entonces, el James Webb es el telescopio espacial de última generación, por así decirlo. Esperemos si dure mucho tiempo, y nos ha entregado unas fotos hermosísimas, porque a comparación del Hubble, que analizaba la luz visible del espacio, utilizando el telescopio espacial James Webb podemos ver luz que no es visible para el ojo humano, ¿no? En este caso es luz infrarroja. Y nos ha regalado, si no fuese por pues esta herramienta tecnológica, no hubiésemos podido observar las estrellas como lo hemos hecho al día de hoy. No hubiésemos podido tener imágenes del campo profundo, del espacio profundo, galaxias, estrellas que llevan a miles, millones de años existiendo ahí. No hubiésemos también podido obtener imágenes tan claras de lo que son las lentes gravitacionales, como lo tenemos en esta figurita de en medio. Espero que ahí se vea el mouse. También no hubiésemos podido observar otras estructuras con otros, digámoslo así, de otra forma. Nunca hubiésemos sabido, ¿sí?, que dentro de esta nebulosa realmente existen dos pares de estrellas. Con el telescopio Hubble solamente se podía observar una, pero en este caso, con la tecnología del James Webb, pues podemos observar que hay dos estrellitas dentro de esta nebulosa, ¿no? Ha recolectado muchísimas imágenes de galaxias espirales, ¿sí? Y todo esto también nos ha ayudado, ¿por qué no?, también a conocer cómo son los planetas dentro de nuestro sistema solar. Gracias al telescopio James Webb, a esta tecnología, pues hemos podido también analizar de otra forma diferente a lo que es el planeta Júpiter, ¿no? Entender esa imagen. De hecho, lo que comentaba es que, se analizaba que había tormentas muy, pero muy veloces por esta zona de Júpiter. Y pues nada, ¿no? En la actualidad, si nos damos cuenta, pues sí estamos relacionados con las estrellas por ese tipo de imágenes, pero ya no es como que saber de estrellas o saber del el firmamento, de las constelaciones, nos ayude, ¿no? Pero esto no es del todo cierto, ¿no? Realmente siempre estamos conectados a las estrellas.
una tecnología que se desarrolló para poder observar todas estas esas imágenes fue precisamente una rama de la física que es la espectroscopía. ¿Y qué es lo que hace la espectroscopía? La espectroscopía analiza la luz, ya sea absorbida o emitida por la materia, ¿sí? Se encarga de analizar la interacción entre la luz y la materia. Y aquí un poquito de historia, dos sucesos como muy puntuales. La historia de la espectroscopía surge con el experimento de Isaac Newton, ¿no? Su experimento más famosísimo, hacer pasar un haz de luz a través de un prisma y hacer que esta luz de alguna manera se dispersara en todos los colores del arco iris. Esto pasó en 1672 y fue uno de sus primeros pues, artículos que envió a revistas científicas, ¿no? Me parece, de la Real Society, no recuerdo. Pero, bueno, inicia la espectroscopía con este suceso y posteriormente en 1860 están esos dos personajes, es Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen. ¿Y cuál es la importancia de estos dos científicos? Kirchhoff era físico y Bunsen era químico. Lo que ellos hicieron es intentar obtener elementos químicos casi muy puros, ¿vale? Y de alguna manera estaban analizando el espectro de emisión de esos elementos, ¿no? Es decir, analizaban cómo era la luz que surgía de esos elementos. Y posteriormente también llevaron a cabo el análisis de la luz que provenía del Sol. Entonces, de tener elementos químicos puros y de tener, por así decirlo, toda la luz o todo el análisis de la luz que provenía del Sol, se dieron cuenta de algo muy importante, que los elementos químicos que tenemos en la Tierra, la luz que estos emiten, es muy similar a la que proviene del Sol. De hecho, no es similar, sino que es exactamente la misma, ¿no? Se dieron cuenta de que los mismos elementos que tenemos en la Tierra también se encuentran en las estrellas. Entonces, de esta forma, es posible analizar toda la materia con la cual está elaborada una estrella, ¿no? Y es gracias a esta espectroscopía que pudimos observar que en su mayoría las estrellas, ¿sí? Y el Sol, de hecho, en su mayoría están formados por dos elementos químicos, el hidrógeno y el helio. El elemento número 1 y el elemento número 2 de la tabla periódica. Y pues bueno, es casi en su totalidad la estrella está formada por esos dos elementos. Y es gracias a estos dos elementos que se lleva a cabo, digámoslo así, un fenómeno físico que se llama fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? La fusión nuclear es tomar elementos muy ligeros, en caso particular del hidrógeno, junto un hidrógeno con otro hidrógeno, usando temperatura y presión. Esas temperaturas y presiones las tienen las estrellas. ¿Por qué? Porque son grandes masas de gas que con la presión con la presión gravitacional que se tiene dentro de ellas, pues aumentan su temperatura y se puede llevar a cabo esta fusión de átomos. Entonces, a través de dos átomos de hidrógeno, me da uno de helio, ¿no? Y este proceso genera toda la energía, tanto en forma de calor como en otras manifestaciones de del funcionamiento de una estrella. Y técnicamente las estrellas pueden seguir trabajando con esto mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Y una buena pregunta sería, ¿dónde yo puedo encontrar elementos como el hidrógeno y el helio en el espacio exterior, ¿no? Es decir, bueno, sí, ya me dijiste que las estrellas están formadas por hidrógeno y helio, pero ¿y de dónde salió? Bueno, pues lo curioso que las nebulosas son estructuras, ¿sí?, del espacio en donde hay muchísima cantidad de gas. En particular, las nebulosas en su mayoría están compuestas también por hidrógeno y helio. Y en las nebulosas es donde nacen las estrellas. De hecho, empiezan a
digámoslo así, empiezan a nacer debido a que poco a poco ciertas regiones de esta nebulosa, a lo mejor por acá o a lo mejor por allá, la presión gravitacional, bueno, la atracción gravitacional, mejor dicho, de esas zonas empieza a ser cada vez más densa y empieza a atrapar cada vez más átomos de hidrógeno, átomos de helio, y se va haciendo como una pequeña bola de nieve, ¿no? Tanto que estas bolas de nieve, que al final de cuentas son protoestrellas, empiezan a enriquecerse de todo el material que se encuentra en la nebulosa. En particular, esta nebulosa es una nebulosa, bueno, es nebulosa de Carina, y forma parte de un semillero de estrellas. Es aquí en donde las estrellas empiezan a nacer. Y bueno, estaba yo intentando, digámoslo de alguna manera, elaborar diapositivas en donde pues colocase yo, ¿no?, el proceso de formación, pero me acordé que pues existe la tecnología como para hacer simulaciones y les quiero presentar precisamente una simulación. En particular este proyecto se llama StarForge y aquí me faltó una R, perdónenme. StarForge es una iniciativa de varias instituciones para realizar simulaciones sobre la formación de estrellas. Es un equipo de investigadores, doctoras, doctores, que trabaja con poder de cómputo muy elevado para poder simular el proceso en el cual se forman las estrellas. Y me gustaría mostrarles un videíto. De hecho, si ustedes quieren analizarlo por ahí, bueno, si ustedes quieren reproducirlo también en su casa, les vamos a enviar el link a través de los comentarios para que puedan ver este y otros materiales que ellos tienen. El video que yo tengo lo voy a reproducir por este medio y espero y se pueda ver fluido. Voy a ir avanzando poco a poco, pero les quiero mostrar que es pero muy interactivo porque yo puedo mover la imagen. Entonces eso para mí es fabuloso, ¿no? Voy a ir hablando un poquito, no tiene sonido el video, pero lo que estamos viendo como tal, digámoslo así, es una nebulosa en el espacio que de alguna manera pues también se va expandiendo, pero poco a poco vamos a empezar a notar que dentro de esa nebulosa van a empezar a aparecer pequeños puntitos, ¿sí? Estos pequeños puntitos blancos obviamente son, vamos a notar por ejemplo que va a haber regiones, por ejemplo acá, en donde empieza a surgir un puntito blanco, ¿no? Ese puntito blanco es una región dentro de la nebulosa que empezó a atraer gravitacionalmente a todo el material que está a su lado, y lo cual llevó a que se creara una pequeña protoestrella ahí, ¿no? Y podemos notar otras regiones por acá, también donde está pasando exactamente lo mismo. Si el video se empieza a trabar, esperemos y... Bueno, le puedo cambiar aquí de... no, está bien. Algo curioso del video es que yo puedo moverlo, ¿sí? Y puedo observar diferentes regiones de la nebulosa. Por acá ya notamos unos pequeños chorros, pues se empiezan a crear otros, se empiezan a crear otros objetos como lo son los púlsares, que de alguna manera empiezan a expulsar este material de su, bueno, por la rotación del objeto, y podemos estar trabajando con, pues esto, observándolo alrededor, ¿no? Cómo es que esto va aumentando. Disculpen si se empezó a trabar, pero es bueno, es la calidad también del internet. Vamos a bajar por acá, 760, vamos a ver si con esto funciona un poco mejor. Si no, no pasa nada. De todas maneras, ahí ustedes tienen el link para que puedan ver cómo va progresando esto. Voy a adelantar un poquito por acá.
Ok. Bien, creo que se trabó. Pero esperemos si la transmisión siga. Sí, ok. Vamos a continuar con la presentación. Les comento, el video está ahí. Les recomiendo que vayan y empiecen a trabajar. Empiecen a ver, meterse a esta página para ver más simulaciones. Y vamos a continuar más adelantito, ¿vale? Entonces, ya vimos que dentro de las nebulosas es donde empiezan a nacer las estrellas. Ya vimos que empiezan a traer y absorber cada vez más material. Y el desenlace de las estrellas desde su nacimiento va a depender mucho de la cantidad de materia que esas tengan, ¿sí? Es decir, qué tan grande sea la estrella, qué tan pequeña sea la estrella. Y hay digamos, no es un zoológico muy grande, pero hay diferentes desenlaces que una estrella puede llegar a tener. Y en particular quiero compartir pues esta infografía que a mí se me hizo espectacular. Ustedes pueden adquirirla también dentro de la página de este autor, que es Mola Saber, y su licencia de uso es abierta, nada más que aquí pues quiero hacer un pequeño zoom. ¿Por qué? Porque como podemos ver, la evolución estelar de las estrellas inician dentro de una pues nebulosa. Posteriormente, dentro de ella, debido a la atracción gravitacional de este polvito cósmico, de estas nubes de helio de hidrógeno y de helio, pues se empiezan a crear esas pequeñas protoestrellas, ¿no? Y las protoestrellas posteriormente pues o pueden adquirir mucha masa o pueden adquirir muy poca masa. Y a partir de aquí, pues empieza la evolución estelar, ¿no? Ya sea en una presecuencia principal, que es desde la nebulosa hasta la protoestrella, o posteriormente en una secuencia principal, que es cuando ya todas las estrellitas, pues adquirieron una masa considerable o no tan considerable. Por ejemplo, podemos tener una subenana marrón, una enana marrón, una enana roja, una enana naranja, unas enanas amarillas, una estrella azul o también una supergigante azul, ¿no? Y entonces es aquí donde en la secuencia principal se empieza a definir ya cuál va a ser el final o el desenlace de estas estrellas. ¿Por qué? Porque muy probablemente aquellas estrellas que son pero muy, no tienen mucha masa, pues se queden como tal y terminen enfriándose poco a poco, ¿no? Una enana roja puede pasar a una enana azul y posteriormente a una enana blanca. Y así puede pasar con todas las demás, ¿no? Las más masivas, por ejemplo, esas que tenemos del lado derecho, pueden ir evolucionando de tal forma, ¿sí? Que puedan llegar a terminar como una supernova. Y posteriormente de esta supernova, debido a la gran cantidad de masa que se tenía, pues puede llegar a surgir unos objetos estelares muy peculiares. Si es muy, pero muy masiva, pues puede llegar a generar un agujero negro estelar. Puede también llevar a que simplemente se quede como simplemente yo digo, pero es una estrella de neutrones, es súper densa. También puede llevar a cabo se puede quedar como un pulsar o como un magnetar, ¿no? Que son objetos pues ya estelares muy peculiares, ¿no? Les recomiendo la vean con calma. Recuerden, es molasaber.com, ahí lo van a poder encontrar, y si no también por los comentarios les puedo compartir. Y ese es un poco de cómo surgen las estrellas, desde cómo nacen, cómo funcionan y cómo mueren. Pero algo muy curioso de cómo mueren las estrellas es que todo el material que de alguna forma es liberado con esas explosiones en forma de supernova, es ese material el que termina dando forma a los planetas. De hecho, solamente las estrellas supermasivas o muy grandes pueden llevar a cabo se llama nucleosíntesis estelar, que es decir, ir combinando cada vez más elementos ligeros a elementos más pesados,
hasta, de hecho, gran mayoría de las estrellas muere porque llega a combinar elementos desde los más ligeros hasta el hierro y posteriormente pues empieza a morir por su propia atracción gravitacional. Al final de cuentas, hay una... no estamos tan alejados, ¿sí? De lo que ya todos vimos, ¿sí? Sí, a lo mejor en el pasado veíamos nuestra relación de manera espiritual y mitológica, lo veíamos como con algo de curiosidad, pero ya con la actualidad nos damos cuenta que hemos podido entender de dónde proviene o de dónde provenimos, ¿no? Y esta es una de las frases muy célebres, solamente la primera parte, de Carl Sagan, ¿no? De somos polvo de estrellas, y yo le agregué esta partecita de y venimos de ellas, ¿no? Entonces, nuestra relación con las estrellas sigue estando ahí, ya no es de una forma tan mística como lo era en su momento, pero ya en la actualidad nuestra relación es más intelectual, ya podemos entender más cosas, ¿no? Podemos entender cómo funcionan, de dónde provienen, qué surge de ellas, y así sucesivamente. Y me gustaría comentarles lo siguiente. Yo soy de una persona que le gusta caminar mucho, le gusta ahí andar caminando, subiendo cerros, trepacerros, y en particular ahorita en la ciudad de Querétaro me encuentro viviendo aquí por cerca a el cimatario, y me gusta ir caminando hacia estas zonas, ¿no? Y un día caminando me di cuenta precisamente de no puedo ver muchas estrellas, ¿sí? A pesar de que yo iba caminando y veía la ciudad muy bonita, justamente tomé esta foto, me di cuenta que no había estrellas en el cielo. Y yo dije, a pesar de que yo sé todo este procedimiento de cómo trabajan las estrellas, de que me llaman la atención, no me había dado cuenta de que sí, efectivamente estamos perdiendo estrellas, no las podemos ver en el cielo. Y cuando ustedes gusten, bueno, yo les invito a que vayan a caminar aquí hacia el mirador yendo hacia el cimatario para que puedan detectar precisamente que el cielo, bueno, el resplandor de la ciudad llega a tapar el cielo nocturno, ¿no? Desde sus casas yo creo que es muy visible. Y me empezó a llamar la atención este tipo de contaminación. Dije, bueno, ¿qué es esto que está pasando que no me permite ver el cielo estrellado, ¿no? Me puse a investigar y resulta que, oh, mira, es la contaminación lumínica. Y yo me pregunté, bueno, pero ¿qué es la contaminación lumínica? Una definición de un autor que veremos posteriormente, ¿sí? Dice que la contaminación lumínica debe de entenderse como la diferencia entre la iluminación que se emite con respecto a la cantidad real que se requiere. Y esto me hizo boom en la cabeza, porque es cierto, ¿no? Nunca nos cuestionamos si toda la luz que yo tengo en mi casa realmente es necesaria o no es necesaria, ¿sí? Si realmente estoy malgastando energía encendiendo las luces de mi patio, colocándole foquitos de Navidad a mi casa. Entonces, esta definición creo que me agrada mucho porque te hace preguntarte, ¿no? Realmente, si toda la luz que estoy emitiendo desde mi casa realmente la estoy requiriendo. Y me di cuenta que había diferentes tipos de contaminación lumínica, ¿no? En ya saben, uno que es medio aquí de andar investigando cositas, me di cuenta que hay 4 tipos diferentes de contaminación lumínica. Voy a empezar a explicar un poquito las 3 que tengo del lado derecho, la sobreiluminación, el deslumbramiento, la intrusión lumínica, y hasta el último voy a dejar lo que es el brillo del cielo nocturno. Vamos a iniciar con la sobreiluminación. ¿Qué es la sobreiluminación? La sobreiluminación es la presencia de una intensidad luminosa más alta de la que se requiere para realizar alguna actividad en particular. Es decir, yo he visto, ¿no? Como por ejemplo en el Gómez Morín, todas las luces del estadio de béisbol generan una
yo he pasado y siento que es demasiada luz como para solamente jugar béisbol, ¿no? Se puede dar de manera macro, se puede dar de manera micro. Un caso, por ejemplo, en la casa, realmente necesito mi serie de foquitos en mi patio para alumbrarlo por completo, o estoy malgastando más energía de la que realmente se requiere, ¿no? A eso se refiere la sobreiluminación. Y la sobreiluminación también puede darse en espacios de oficinas que están muy iluminadas, que se mantienen encendidas las 24 horas del día, y de alguna forma esta sobreiluminación lleva pues un desgaste de energía, ¿no? Un consumo excesivo de energía. El deslumbramiento, por otro lado, es, por ejemplo, cuando vamos caminando junto a la carretera y pues nos avienta la luz, ¿no? Este fenómeno, pues más que nada es molesto hacia la vista, es una dificultad de poder ver en presencia de una luz muy intensa, ¿no? Sucede cuando un carro nos avienta los faros, sucede cuando vemos directamente al sol, sucede también cuando vemos el atardecer y vamos conduciendo, o también sucede cuando, por ejemplo, me quedo viendo estos letreros rectangulares que están a lo largo no sé, Bernardo Quintana, por ejemplo, y su luz es muy intensa, tanto que hasta pues me hace como cerrar mis ojitos, ¿no? Este fenómeno, este tipo de contaminación lumínica se llama deslumbramiento. Afecta a las retinas de los ojos, también afecta a los ciclos del sueño también de las personas, y no solo de las personas, ya posiblemente veremos que afecta también a gran cantidad de biodiversidad. Y el tercero es la intrusión lumínica. ¿Qué es la intrusión lumínica? Muy probablemente a lo mejor yo tenga a lo mejor un foco, ¿sí? Que, digámoslo así, está invadiendo el espacio, ¿sí? O está iluminando un espacio en el cual no es requerido, ¿no? Entonces, aquí coloqué, es la emisión de la luz que excede el área donde esta es útil. Es decir, hay foquitos, ¿vale? Por ejemplo, como les comentaba, este tipo de focos que es abierto, en general, si yo quiero que solamente alumbre hacia el suelo, no lo va a hacer, sino que va a alumbrar en todos lados, ¿no? Entonces, estoy malgastando luz en alumbrar un área que no es adecuada. También funciona o pasa exactamente lo mismo con las farolas de las calles. Lo que se recomienda es que no sean focos abiertos, ¿sí? Y pasa mucho también esta intrusión lumínica, pasa mucho con los monumentos históricos, ¿no? Estas luces que pues los visibiliza, realmente lo único que está haciendo es alumbrar más allá de lo que se necesita, ¿no? ¿Y por qué quise explicar primero esos tres tipos de contaminación? Porque todas abonan o todas contribuyen a la cuarta, al cuarto fenómeno, a la cuarta contaminación lumínica, que es el brillo del cielo nocturno. ¿Qué es el brillo del cielo nocturno? Voy a leer lo que está ahí. Dice, es la luminancia difusa del cielo nocturno. ¿Qué es luminancia? Es el reflejo. ¿Sí? ¿Cuánto brilla? O es un brillo difuso del cielo nocturno. Y esos tres tipos de contaminación lumínica, todos abordan todos forman de alguna parte, contribuyen a este tipo de fenómeno. Y este brillo nocturno, ¿cómo lo podemos observar? No sé si notan en la imagen que tenemos aquí en medio, pero notamos que hay como una pequeña cúpula, ese es el mar, la ciudad, y hay una pequeña cúpula, ¿sí? Arriba, que es precisamente este brillo del cielo, ¿no? De hecho, en la primera fotografía que les compartí, se ve precisamente esta cúpula, ¿no? No sé si alguien ha ido para el cimatario, pero eso es, todavía no se llega al mirador. Esto es por centro-sur, ¿no? Y lo que estamos observando aquí es precisamente esta cúpula del cielo brillando. También en esta otra imagen se nota, ¿no? Hasta por acá, aquí tenemos muy seguramente puede ser Venus o una estrella por ahí, pero también notamos que tenemos como brillo del cielo, ¿no? Entonces, este fenómeno que nosotros vemos ahí se le llama brillo del cielo nocturno.
Y hay dos fenómenos físicos muy importantes en él. Uno es la dispersión de Rayleigh, y esta dispersión contribuye a este brillo del cielo nocturno, y por otro es la teoría de May. Quiero comentarles lo siguiente. Si alguien alguna vez ha preguntado por qué el cielo es azul o por qué cuando empieza a atardecer se pone color rojo, eso se debe a la dispersión de Rayleigh. Y si alguien se ha preguntado por qué el cielo es azul, pero las nubes son blancas, ¿sí? Eso se debe a la teoría de May. Entonces, vamos a también ver por qué suceden esas dos cositas, pero eso contribuye al cielo nocturno. Lo voy a intentar hacer de la manera más sencilla y quiero comentarles que la luz en particular, ¿sí?, es una onda electromagnética. Vamos a ver cómo se comporta la luz como una onda, ¿no? Recordemos que una onda es una propagación de energía a través de un medio. Bueno, en este caso la luz no requiere un medio, pero la luz tiene ciertas características de onda, ¿no? Lo que nosotros vamos a observar aquí es que la longitud de onda va a ser la distancia que hay entre cada puntita de esta onda, ¿no? Y la luz, dependiendo de cómo sea su longitud de onda, ¿vale? Va a tener un determinado color. Ok, sabiendo esta parte de la longitud de onda y que la luz se comporta como una onda, no me voy a meter con la otra parte que es su forma en partícula. Voy a intentarles explicar de qué va la dispersión de Rayleigh y de qué va la teoría de May. Ok, cuando la luz, ¿sí?, en la parte del medio, choca con algún objeto, este objeto tiende a reflejar la luz que está chocando con este objeto. Sin embargo, cuando los objetos, por ejemplo, esas esferitas que nosotros le vamos a llamar partículas en el aire, pueden ser átomos de hidrógeno, pueden ser átomos de oxígeno, pueden ser átomos de agua, ¿sí? Se van a comportar, la luz se va a comportar diferente dependiendo si esta bolita es muy grande o es muy pequeña. Si las bolitas son muy pequeñas, por ejemplo, si las bolitas no llegan a estar, no son más grandes que las longitudes de onda del color rojo, por ejemplo, ¿vale?, o del color violeta, lo que nosotros vamos a estar viendo es la dispersión de Rayleigh. Eso sucede porque la luz blanca, ¿sí?, al interactuar con esta esferita pequeña, esta molécula de lo que sea, ¿sí?, lo que va a hacer es, va a dispersar la luz en diferentes direcciones, ¿no? Por lo general, la luz roja o las luces más cálidas pasan a través de las esferitas y no cambian su dirección. Sin embargo, el color azul tiende a dispersarse más, ¿no?, y empieza a rebotar por todo el cielo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos viendo al final de cuentas en el cielo, ¿por qué es azul? Pues porque efectivamente tenemos esta dispersión de la luz, ¿no? Conforme el sol va cayendo, pues empezamos a ver más esta dirección, bueno, la luz color rojo, que atraviesa directamente sin recibir perturbación. ¿Qué pasa cuando las esferitas, las partículas, son más grandes? Por ejemplo, gotitas de agua, ¿sí? Las gotas de agua, de alguna forma, interactúan diferente con la luz. Y lo que hacen las gotitas de agua es, de alguna manera, interactúan con la luz y emiten, por completo reflejan la luz blanca, ¿no? A esta teoría o a este fenómeno se le llama la teoría de May. Entonces, por un lado, dispersión de Rayleigh, y por otro lado, teoría de May. Dispersión de Rayleigh, color del cielo y también del mar. Y la teoría de May me dice por qué las nubes son blancas. Entonces, alguien se había preguntado por qué los humos podemos tener humo blanco y humo color azul. No quiero incitar a nadie, pero cuando nosotros apagamos una velita, ¿vale?, lo que nosotros vamos a observar es que precisamente el humo es color azul. Y esto se debe a que las partículas que salen volando son muy pequeñitas y por lo tanto se lleva a cabo la dispersión de Rayleigh. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros
en un día muy frío sacamos nuestro vaporcito de agua, pues como son gotitas, son más grandes que la longitud de onda de la luz, pues empiezan a interactuar como la teoría de May, ¿no? Entonces, aquí ya también sabemos que hay dos formas de ver el humo, ¿no? Humo azul y humo blanco. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la contaminación lumínica en Querétaro? Pues este brillo del cielo nocturno es debido precisamente a esta dispersión de la luz, debido a que existen también aerosoles, existen de alguna manera gases por ahí en la atmósfera, pero como toda la luz puede reflejarse en el suelo, puede ser que se esté sobreiluminando un monumento o aquí en este caso el edificio que tenemos ahí, toda la luz empieza a interactuar con la atmósfera y esto genera que nosotros veamos ese brillo y por lo tanto si vemos ese brillo no podemos notar la luz de las estrellas que se encuentran detrás. Y pues ahí en mis pensares dije, bueno, pero pues entonces, ¿a qué se debe todo eso? O sea, realmente la contaminación lumínica solamente es un fenómeno o es una problemática que se dé por la cantidad de luz que se tenga, es decir, cuánto estoy desperdiciando de esta. Y no sé, me puse a pensar en las siguientes preguntas, ¿no? ¿Puedo identificar ya los tipos de contaminación? O sea, ya después de que vi que son 4 y que 3 contribuyen a uno, ¿ya los puedo identificar? ¿A qué se debe la contaminación lumínica en Querétaro, no? Y yo creía que solamente era por la luz, ¿no? Es decir, yo solamente creía que era por que yo tenía foquitos encendidos en mi casa. Pero va más allá. La contaminación lumínica me di cuenta que es muy, pero muy, tiene mucha relación con otros aspectos, ¿no? Y en particular, el crecimiento de la ciudad. Estas fotografías que tengo aquí las saqué de Google Maps, de Google Earth, que tiene como este compendio, ¿no? De cuánto ha crecido la ciudad de Querétaro y no solo Querétaro, sino otras ciudades. Por ejemplo, en 1984, quiero que noten, ¿vale? Que esto era solamente Querétaro, ¿sí? Jurica estaba por acá, Juriquilla estaba casi vacío, todavía no estaba por acá, La Obrera todavía no estaba, no sé, o apenas iba. El Cimatario, nótese hacia dónde va. Por acá el Rosario, pues todavía no se veía como la estructura hacia allá. La Cañada por acá, Cibatá más arriba. Y llegando a 2020, quiero que noten esto, ¿no? El Cimatario está por acá, el Rosario debería de quedar como por aquí, más o menos. San Cristóbal, ya aquí tenemos Candiles, el pueblito, Cerrito Colorado, Juriquilla, Jurica queda por acá, Cibatá ya se llevó a cabo, bueno, ya se pobló. Y resulta que el crecimiento poblacional también es algo que se debe analizar cuando queremos llevar a cabo cálculos, ¿sí? De la contaminación lumínica. ¿Y por qué? Bueno, me llamó la atención que posteriormente, buscando información, me topé con el siguiente artículo. Este artículo es de José González Madrigal junto con sus compañeros y aborda precisamente la contaminación lumínica como una aproximación a la planeación urbana de ciudades mexicanas, ¿no? Lleva por aquí a cabo un análisis acerca de también qué está pasando con la ciudad de Querétaro y por qué se está acercando mucho a parques, pues a reservas. Y cómo es que esto afecta, ¿no? Y leyendo este artículo me di cuenta de lo siguiente. Menciona que realizar un cálculo de la contaminación lumínica es un poco complejo, es de hecho muy complejo. No solamente es voy a observar el cielo y voy a ver cuánto brillo tiene, ¿no? Sino que este cálculo depende de las ciudades. Cada ciudad tiene diferentes necesidades, así como factores como el tipo de suelo, las zonas turísticas o industriales, factores físicos y atmosféricos, ¿no? Entonces, no es lo mismo calcular el brillo de la noche en una zona rural a una ciudad o un lugar urbanizado, ¿no? Tampoco es lo mismo si yo vivo en un semidesierto, si vivo en montañas, si vivo en lugares más húmedos, más tropicales. Entonces, la contaminación lumínica depende de muchos, pero muchos factores.
Entonces, no es fácil de calcular. También comenta que también comenta que los efectos perjudiciales de la contaminación lumínica van más allá de la pérdida del cielo nocturno o del consumo de energía, sino que afecta en muchas áreas de la vida, ¿no? Tanto la biodiversidad, plantas, insectos, animales y también a nosotros. ¿Por qué? Porque afecta los ciclos de vida que las plantas llevan, que los insectos llevan, que los animales llevan y también nosotros. Genera estrés y muchos otros padecimientos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente lo podemos notar con que las estrellas están desapareciendo en el firmamento, pero también tenemos muchísimas otras cosas que abordar, ¿no? Y esta pequeña imagen muestra tanto la ciudad de Monterrey como la ciudad de metropolitana de Querétaro, en donde como la mancha urbana hasta el 2020 pues está acercando, ¿no?, a parques, en este caso ANP, son áreas naturales protegidas. En Querétaro tenemos el Cimatario por este lado, es un parque que a mí me gusta mucho visitar. Y me estoy dando cuenta que también detrás del Cimatario ya hay una extensión urbana muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que propone este autor para poder trabajar con la contaminación lumínica? Dice que necesitamos regular la iluminación, tanto de hogares como de oficinas, como de espacios de trabajo. Se requiere una planificación urbana basada en necesidades locales. No es lo mismo la necesidad de El Marqués que la necesidad de Querétaro, que la necesidad de Pinal de Amoles. Entonces, la planeación urbana debe basarse en las necesidades locales. También apela a la protección de áreas naturales protegidas, porque son esas áreas naturales protegidas que nos llenan de biodiversidad. Y aparte nos dice que también la zonificación con criterios de iluminación, elaborar luminaria necesaria por zonas, no la estandarización de ellas. Y por último, la eficiencia energética, que es con el desarrollo de todas las tecnologías que se tienen en la actualidad, pues hacerlo de manera eficiente, ¿no? De alguna manera, tecnología que no consuma mucha energía. Sin más, por el momento, esto es de alguna forma de lo que yo me di cuenta, ¿no? De que sí, efectivamente Querétaro sí está perdiendo cielo nocturno, pero a su vez el fenómeno o la contaminación lumínica va más allá de la pérdida del cielo, ¿no? Sino que eso es multifactorial, por así decirlo, hay muchos factores que la afectan. Y pues nada, sin más por el momento, muchas gracias, creo que me extendí muchísimo, pero me gusta hablar mucho de estas cosas y espero si tienen preguntas en Facebook, pues vamos a responderlas así súper rápido. Gio, muchas gracias por la presentación. Vamos a leer algunas preguntas porque son muchísimas las que nos pusieron en Facebook. Solamente vamos a leer algunas. ¿Te parece bien? Sí, 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 adelante. Rápidamente, una nos escribe, perdón, Carlos Yael Piña, porque era prioridad ver las constelaciones, así brevemente. Bueno, creo que realmente la prioridad era para la ubicación, ¿no? O sea, nosotros podíamos saber también cuándo se acercaba una determinada temporada de cosecha, viendo también las constelaciones, podemos orientarnos hacia dónde quedaban nuestros hogares en su momento, y esa era una prioridad, ¿no? Al final, nosotros ya no estamos, digámoslo así, tenemos una lamparita de celular siempre a nuestra mano, pero caminar en oscuridad pues te desorientas, ¿no? Creo que esa es la prioridad, saber observar el cielo nocturno te da una referencia y una ubicación. Entonces, esa era la prioridad en su momento, ¿no? Gracias. Otra pregunta de Abraham Alejandro Martínez. ¿Cómo afecta la luz de las estrellas a nuestra percepción del universo? ¿Cómo afecta la luz de las estrellas a nuestra percepción del universo? Bueno, tal vez no estoy entendiendo mucho la pregunta. ¿Cómo afecta la luz de las estrellas a nuestra percepción
del universo. Yo lo que puedo comentar es que no todas las estrellas, digámoslo así, como yo percibo una estrella, no quiere decir que sea su color original, ¿no? Puede cambiar en este caso si la estrella se está acercando o se está alejando. Entonces, la percepción que yo tengo de esa estrella de que es color rojo o color azul, solo es aparente, ¿no? Cuando nosotros entendemos estos fenómenos, nosotros posiblemente pues podemos extender a nuestra percepción del universo, ¿no? Se está expandiendo o este fenómeno de que se vuelva azul o roja depende de la expansión del universo, ¿no? Entonces yo me fui por una aplicación de cómo afecta la percepción de la luz de las estrellas a nuestra percepción del universo, ¿no? Esperemos si haya podido responder esa pregunta. Muy bien. Sinoé Medina nos dice, si fueras un planeta, ¿cuál serías? Oye, Júpiter. ¿Por qué? Me gusta mucho. Es muy grande, muy gracioso y aparte, bueno, gracias a él es como un atractor de asteroides, entonces también por ahí se lleva mucho de lo que nos... Asteroides que pudiesen cruzar por la órbita terrestre, pues se van para Júpiter. Muy bien. Luna López, ¿por qué las nebulosas se expanden en el universo? Y de una vez contestamos otra que nos hace Daniela Ledesma, que es qué es lo que causa el color de las nebulosas. Es decir, ¿por qué se expanden y qué es lo que causa el color? Uy, mira, ¿por qué se expanden? Es una pregunta muy peculiar. Eso no me atrevería a respondértela debido a que tengo compañeros todavía que están estudiando precisamente la expansión del universo, tengo amigos que se dedican a ello. Me gustaría informarte bien y te diría, digámoslo así, como informándome bien de cómo va su investigación hasta ahorita y ya posiblemente te responderé yo por acá. Muy bien, dice, a ver ¿cómo se forma una nebulosa? Sí, en breve. En breve, pues en un principio, bueno, son regiones que tienen como tal ya cierta cantidad de elementos muy livianos como hidrógeno y esto proviene desde, digamos, desde la primera explosión del universo, ¿no? El Big Bang, el enfriamiento de todo, de la materia como tal y pues ya está por ahí preestablecido, ¿no? Por así decirlo. Esa región tiene tal cantidad de materia, pero una nebulosa se puede dar por la muerte de una estrella. Al final, también cuando una estrella colapsa, explota y todo el material del cual estaba conformada, pues termina elaborando otra nebulosa, ¿no? Vamos a leer una última y las demás, si nos puedes ayudar a contestarlas contestando los comentarios ahí en el live. Mira, Yasmín Esmeralda nos dice, ¿cuál es el tipo de estrella más interesante? Terminamos con esta pregunta. Ay, para mí es la de neutrones. Me llama mucho la atención su densidad y cómo se llega a ella y también los movimientos que llega a tener. Para mí esa es la más interesante. Muchas gracias, Gio. Entonces, nos despedimos. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos hasta las 6 de la tarde el día de hoy. Les agradezco muchísimo sus preguntas, sus participaciones y pues nada, nos estamos viendo aquí en la próxima sesión de las Jornadas Nacionales de Física.